Cansado de la izquierda española y latinoamericana todo el tiempo queriendo explicarnos a los venezolanos qué es lo que está pasando realmente en nuestro país. Imagínate cómo nos sentimos nosotros que, estando en nuestro propio país, hablando de derechos sociales, ustedes como venezolanos repiten incansablemente el comunismo, el comunismo, el comunismo. Pues qué otra cosa quieres que repitan si es la verdad. El comunismo no funciona. En Corea del Sur se vive mejor que en Corea del Norte. En la Alemania federal se vivía mejor que en la Alemania democrática. La Unión Soviética colapsó. ¿Cuántas putas pruebas necesitas? Y el nivel argumentativo del venezolano es el que el comunismo no funciona, que el comunismo da basura, que el comunismo da pobreza, que el comunismo, que el comunismo, que el comunismo, que el comunismo. Por mucho que te esfuerces en negarlo, es una realidad. El comunismo da pobreza y da basura. Aquí podemos comprobar en una gráfica la expectativa de vida antes y después de la caída del comunismo. Bueno, en reiteradas veces Estados Unidos ha indicado que quiere obtener el petróleo venezolano, lo necesitan. En primer lugar, eso no es verdad. Estados Unidos es el primer productor de petróleo en el mundo. Además, es el país más rico del mundo. ¿Y qué si lo necesita? ¿A ti en qué te afecta? No necesariamente ser ultraderechista te hace ser conservador, hermano. Y aquí empiezo a decir que María Corina es ultraderechista, pero no necesariamente conservadora, porque las definiciones se las van inventando conforme les conviene. Aquí siempre el listón lo pone el que juzga. Nos pretendan explicar a los más de 7 millones de venezolanos con toda la soberbia del mundo cuáles son las razones por las cuales nos fuimos. Hermano, no es necesario explicar de qué manera se fueron y por qué se fueron. Ustedes mismos lo dicen. El comunismo no funciona, el comunismo es basura, el comunismo, el comunismo, el comunismo. Es lo único que tienen en su mente, hermano. El bloqueo fue en el 2014, lo que hizo que agravara la economía de tu país. Es que este es el tema central de todo el asunto, porque ellos en su cabecita culpan al bloqueo estadounidense en lugar de culpar a Chávez y a Maduro. Es exactamente lo mismo que con Cuba. Los malos son los imperialistas yanquis y Fidel Castro y Díaz-Canel pues son unas víctimas. El 2015 la crisis económica de tu país era tan terrible, tan agraviante, que la gente empezó a irse a pies porque no tenían que comer. Porque existía un bloqueo, hermano, existía un bloqueo, no había comida. El lenguaje no verbal del tipo, la risita con lo que lo dice. Hermano, yo estoy lejos de estar a favor de Maduro. Pues no parece. Lejos, pero tú también tienes que entender la postura política que tiene cada país. Pero aunque parezca una falacia del falso dilema, la situación lo plantea así. O estás a favor de que los americanos bombarden Caracas o estás en contra. Tú no puedes llegar como venezolano a un país a imponer miedo con respecto a políticas sociales. Esta es una característica muy típica de la izquierda, querer censurar a cualquier opositor ideológico. Da igual de qué país seas, los venezolanos son una minoría y por tanto una minoría no puede imponerse ideológicamente. Lo que sí pueden hacer es advertirnos. No son las mismas políticas que nosotros estamos viviendo en nuestros países. Que no son los mismos. Entonces, ¿por qué cuando se trata de condenar a Maduro, todos actúan de la misma manera, se abstienen? Pues a mí me parece que son bastante parecidos y que las políticas de un país a otro son bastante extrapolables. Lucha por tu patria, hermano, lucha, ¿qué es lo que tienes que hacer? Aquí no entendí muy bien si lo que está pidiendo es que regresen a Venezuela. A mí me parece xenofobia selectiva, o sea, todos los venezolanos son bienvenidos siempre y cuando sean de izquierda y apoyen políticas sociales, pero es inaceptable que un migrante tenga ideas contrarias a las tuyas. Como cerecita sobre el pastel, veamos este comentario. Por culpa de ellos avanzó la ultraderecha en Latinoamérica. Bueno, lo que faltaba, culpar a la víctima. Algo muy de izquierda, ¿no? Y le da y mira esta mamada, le da corazoncito al comentario. Total, Maduro y Chávez ya se lo regalaban a Rusia, a China y a otros países. Da igual quien se lo quede, con tal de ya no tener un dictador. Pero todo esto no funciona así de fácil. Yo soy Michelle Nadine, soy venezolana, llevo 12 años viviendo en México y aquí hablamos de filosofía. Le dan muchas vueltas para algo tan simple. Cuando un país toca fondo, ya cualquier cambio que venga va a ser a mejor. El resultado es que todo esto no benefició para nada al pueblo venezolano, sino que benefició al régimen y sus aliados. Se utilizó para financiar al régimen y no al país. En pocas palabras, el dinero del petróleo no se invirtió en hospitales, escuelas, infraestructura, etc., sino que se fue a las redes de corrupción y de poder. Y eso es un saqueo interno. Y está documentado. Vas muy bien, amiga. De un hecho verdadero, que PDVSA fue saqueada, se saca una conclusión falsa. Entonces mejor que venga a Estados Unidos a saquearla. Es que esa no era la premisa. Da igual quien se lo quede con tal de ya no tener un dictador. Asumir cualquier costo para descabezar al gobierno chavista. Así empezaste tu video.
no diciendo, da igual quién se quede el petróleo. Son cosas completamente distintas. Porque el crimen de uno no legitima el crimen del segundo. Y una dictadura no convierte en una invasión en una liberación. Me dices por favor la definición de invasión y me dices por favor ahora mismo cuántos soldados americanos hay en suelo venezolano. Ahora también estaría bueno que me dijeras cuántos barriles de petróleo se han robado y de dónde salieron. Porque estamos hablando de muchos crímenes, pero son todos hipotéticos. Ahora bien, que Estados Unidos se mete en Venezuela ¿nos garantiza algo? ¿Nos garantiza que ahora todo será mejor? Pues la verdad es que sí. Aquí te voy a poner un mapa con las bases militares que tiene Estados Unidos afuera de su país. Como podrás ver, la mayoría de esos países son bastante ricos, bastante productivos y prósperos. Aunque muchos celebren la derrota de Vietnam, la verdad es que sin Estados Unidos nuestro mundo sería mucho peor. Quiero hacer énfasis en el caso concreto de Afganistán, porque si tú recuerdas el día que los americanos se retiraron de ese país, los afganos se reunieron afuera de la embajada de Estados Unidos, en el aeropuerto y en la frontera con Pakistán, porque le tenían miedo los talibanes. Así que sí, los afganos vivían mejor con los americanos. Ese es un hecho objetivo. Luego podemos hacer mención del caso de Costa Rica, el cual es un país que depende de la defensa de Estados Unidos. A mí me parece bastante curioso que Costa Rica le confíe su defensa a un país tan imperialista y que saquea los recursos naturales, que te roba, te esclaviza. Es el colonialismo del siglo XXI. Luego, desde la Segunda Guerra Mundial, la mitad de los países europeos tienen una base militar yanqui. A mí no me parece que los europeos vivan mal, pero quizás yo estoy equivocado. Entonces, ¿de dónde carajo salió este mito de que los americanos son lo peor que le puede pasar a tu país? De la propaganda. A mí me parece justo lo contrario, que los europeos viven muy cómodos a costa de unos señores en Washington que les patrocinan su defensa. Esto lo podemos ver claramente en Ucrania. Que el dinero se va a quedar en Venezuela, que el pueblo ahora controle el recurso, que no hay en realidad inversiones extranjeras que se queden con el petróleo nacional. Y esta es la típica cantinela populista. ¿Quién es el pueblo? Que levante la mano el venezolano que tenga una ingeniería en petroquímica. Pero lo más importante es ¿por qué sería algo malo la inversión extranjera? ¿Por qué consideras como algo negativo vender un recurso natural? Las refinerías, los gasoductos, los pozos de extracción no es algo que crezca de los árboles. Alguien lo tiene que financiar y alguien lo tiene que construir. Y si llega la inversión extranjera a Venezuela, adivina que van a contratar a miles de venezolanos para que trabajen en esos puestos de trabajo. Que la democracia aparezca mágicamente, pues no necesariamente. Pues sí, necesariamente. Ese es el punto de toda esta operación. ¿Quién va a querer invertir su dinero en un país que no es estable? No me puedes decir una cosa y su contraria al mismo tiempo. Y la historia nos muestra lo siguiente, que muchas intervenciones para liberar terminan en realidad en gobiernos dependientes, recursos controlados por élites, poblaciones igual de empobrecidas. Cambias corrupción autoritaria por dependencia externa. Y los ejemplos nos los tenemos que imaginar, supongo. Sino que los propios venezolanos puedan decidir qué hacer con el petróleo. Porque mientras el recurso no lo decida la ciudadanía, no tenga controles reales, no sea transparente, el dinero no se quede para su gente. Y ese es exactamente el mismo discurso con el que Chávez llegó al poder. Por hacer una comparación muy sencilla, el petróleo que se extrae en Texas, Estados Unidos, no es de los estadounidenses, es de una compañía privada. Por eso los tejanos viven como viven. Y por eso los venezolanos viven como viven. Es un modelo contra otro. Le tienen un pánico a las empresas privadas, le tienen un pánico a las inversiones extranjeras, pero al final, lo que es de todos no es de nadie. Da igual si manda Maduro, China, Rusia, Estados Unidos. Discúlpame, pero no es igual. América tendrá incontables problemas y dificultades, pero no es ni remotamente comparable a Rusia o a China, ni en términos de Producto Interno Bruto, ni en términos de calidad de vida, ni de desarrollo humano, ni de libertad de prensa, ni de libertad de elecciones, ni de libertad de sexualidad, ni en ninguna otra cosa, porque en América hay libertad, en Rusia y en China no la hay. Una cosa es empatizar con los venezolanos que festejan, eso es humano por supuesto, y otra cosa muy diferente es convertir su tragedia en un te lo dije ideológico. Eso es asqueroso. ¿Y por qué festejan? Dime. Sí, muchachos, Venezuela tuvo represión, hambre, éxodo y un poder que se atornilló como si el país fuera una propiedad privada. Lo sabemos todos. Y sí, mucha gente intentó protestar, votar, organizarse y comió pared, técnicamente. Pero ahora viene la parte incómoda que muchos se saltan, que muchos prefieren saltar. Que caiga un dictador no vuelve el santo al que lo empuja.
Las potencias no se mueven por amor, se mueven por intereses. Y si vos no mirás eso, después no llores cuando te administren el país como si fuese una franquicia. Y lo negativo es que, no sé, las franquicias están forzadas a ser productivas. Y si te están administrando para hacer una franquicia, se asume que va a haber lo que no hay: dinero y empleo. Eso en el peor de los casos, claro. Pero no estamos en el peor de los casos. Lógicamente yo no tengo una bolita de cristal donde puedo adivinar qué va a pasar con Venezuela. Si le están dando a Delcy Rodríguez el ultimátum de que tiene 60 días para organizar una transición pacífica, podemos asumir que va a haber soberanía y que o María Corina o Edmundo González van a terminar siendo presidentes. Porque la opción no es dictadura o colonia, la opción inteligente siempre es ni dictador ni dueño nuevo. Les mando un saludo. El problema con esta retórica es que siempre usan palabras muy a la ligera. Ni dictador ni dueño nuevo. Estás asumiendo cosas. Por un lado le dices a los venezolanos que se sientan libres de celebrar, pero por el otro les dices que se van a convertir en una colonia. Yo no he visto barcos comerciando con esclavos. Yo no he visto campos de trabajo forzado. Yo no he visto plantaciones de caña de azúcar, de algodón. Yo no he visto latigazos. Las colonias son las que son. No podemos decir las cosas a la ligera, porque si lo hacemos, las palabras pierden su significado. Sí, Maduro es un tipo acusado de narco, de robar elecciones y de cagarle la vida a su gente. Nadie serio verdaderamente lo va a defender. Pero muchachos, tengamos en cuenta que liberar, ¿desde cuándo liberar es que te caigan a bombazos, te capturen al presidente y te lo lleven a Nueva York como trofeo? ¿Pero quién eres? ¿Claudia Sheinbaum? ¿Abrazos no balazos? ¿Cómo crees que ganaron la independencia de los países latinos? A besos, supongo. Podés estar en contra de Maduro y también en contra de que una potencia decida quién gobierna en tu maldito país. Pero si ya vimos en las últimas elecciones que ganó la Mesa de la Unidad Democrática, ¿de dónde sacas la información de que van a poner a un títere? ¿O me vas a decir que Edmundo González es un agente de la CIA encubierto? Hoy es Venezuela, mañana es cualquiera con petróleo, litio o una excusa, ¿entendés? Si la democracia llega con bombas, no llegó la democracia. No te vi ofrecer ninguna alternativa realista a las bombas y a los misiles. Y yo no sé si en determinados países o situaciones se puede dar una transición pacífica, pero en este caso concreto, los intereses americanos y los intereses venezolanos están completamente alineados, por lo que sí, es democrático. Y ya te encuentras a cada basura comentando este tipo de cosas. A los venezolanos no nos importa nuestro propio petróleo. Dir algo que nos afecta a todos en la región. No, la verdad es que no nos afectan. ¿O te preocupa que vengan los americanos a robarte tu yerba mate y tu litio? Al relato chavista de soberanía en pueblo cuando el pueblo vivía de apagones, escasez y pobreza, y el relato del libertador externo como si cambiar el gerente automáticamente arreglara el sistema. Pero sí, cambiar el gerente arregla el sistema. Hasta donde yo sé, las instalaciones petroleras de PDVSA están viejas, obsoletas y oxidadas. Producen realmente muy poco en comparación a lo que podrían. Así que podemos tener la certeza de que se va a incrementar la productividad. Y consecuentemente aumentará todo, los salarios por ejemplo. Lo que a mí más me toca los huevos es la equidistancia de estas personas, que sostienen el relato de que los americanos son igual de malos que los chavistas. El desastre, éxodo, crisis, crimen, presión sobre países vecinos e inestabilidad regional. Eso no es un tema interno, eso es efecto dominó. Por eso podemos opinar, por eso nos compete a nosotros opinar sobre esto. Y estoy completamente de acuerdo, cualquier persona puede y debe opinar al respecto. Pero todo esto del desastre, el éxodo, la presión sobre países vecinos, ya es algo que pasaba con el chavismo. ¿Qué? ¿Estás sugiriendo que ahora la crisis de migrantes va a empeorar? Porque justo la reacción de los venezolanos fue la contraria, la de querer regresar a Venezuela. Una cosa es el relato y otra cosa es la implacable realidad que contradice el relato. Lamentablemente en esta región del mundo tenemos un fuerte sesgo antiamericano que está muy arraigado culturalmente. Lo podemos ver desde las universidades hasta los medios de comunicación, incluso en la vida cotidiana. ¿Cuántos familiares no conoces que te han dicho que Estados Unidos es lo peor de lo peor? Sin embargo, yo prefiero otra cosa, los datos. Y basándome en esos datos, puedo opinar que el impacto de los americanos en la vida de los latinos ha sido mayormente positivo. Entonces, con respecto a Venezuela, prefiero mantenerme optimista.